Hola, pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, están saliendo algunas declaraciones importantes de Jordi Cruyff, también en este memorial a su padre que se ha celebrado en Algarraf, en Sitges, aquí en Cataluña, con unos partidos y tal. Antes os he hablado en el vídeo anterior, bueno, era esto. Lo que pasa es que ahora me he enterado un poco mejor de lo que era. Lo que pasa es que en el artículo del Sport que he leído antes, donde se hablaba de lo que habían dicho Deco y Jordi Cruyff sobre el tema Vitor Roque y Rafinha, decían que era un memorial, bueno, que era un homenaje a Jordi Cruyff. Se han equivocado, era Johan Cruyff. O sea, no era Jordi Cruyff. Digo, no, un memorial a Jordi... Es que lo he leído y digo, no, esto no puede estar bien. Pero bueno, digo, no te metas en líos, no digas nada, simplemente di que había declaraciones y ya está. Es el memorial a Johan Cruyff. Y evidentemente ha estado su hijo, ha estado la mujer de Johan. Bueno, han estado muchos jugadores del Dream Team, ha habido partidos de fútbol. Bueno, ha habido un poco de todo. Ha habido, bueno, pues es una reunión de gente del fútbol del Barça para conmemorar, pues bueno, pues que Johan ya no está con nosotros, que es una pena, y porque qué bien le iría a Laporta tener a Johan ahí en el WhatsApp, por lo menos. Y Jordi Cruyff ha dicho algo muy interesante que quiero recalcar, porque es muy importante lo que ha dicho, es un pequeño matiz que creo que está bien hablarlo para todos aquellos que, bueno, que han creado una guerra de las diferentes opiniones en el barcelonismo, porque se han puesto tozudos con que a Xavi hay que ensalzarlo a lo más alto, porque sí, y no. Y entonces, ¿qué ha dicho Jordi Cruyff? Porque lo que voy a decir vais a decir, coño, pues Spider, parece que te esté diciendo algo a ti. No, a mí no, y vais a ver por qué. A mí no me lo está diciendo. Es que, vamos, yo no me doy por aludido en ningún momento. Dice Jordi Cruyff que para alabar a Flick no hace falta machacar a otros, ¿vale? Para alabar a Flick no hace falta machacar a otros. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque igual hay gente que está machacando a Xavi ahora, a posteriori, que no es mi caso, porque le están clavando cuchillos a Xavi. Pero esto ya lo hemos visto. No lo he hecho yo esto, ¿eh? Repito, esto no es parte de lo que ha hecho mi canal y el que te le diga lo contrario te engaña. Yo he machacado a Xavi cuando había que hacerlo, que era cuando era entrenador del Barça. Y si algo he hecho después ha sido defenderlo ante todos aquellos que ahora sacan el cuchillo y van a darle un abrazo y les lo clavan en la espalda. Ya sean futbolistas, ya sea presidentes, ya sea quien sea. Yo todos aquellos que eran más chavistas que Xavi y que ahora le tiran mierda por todos lados con el tema del físico, con el tema de no sé qué, con el tema de no sé cuál, y que van filtrando y que había perdido el control del vestuario y que esto y que no se llevaba bien con el otro y que... Pues yo a estos les pregunto, ¿dónde estabais cuando había que hacer la crítica? Que al final, si hubieseis hecho la crítica cuando tocaba, quizá los implicados, al ver que todos veíamos lo que estaba pasando, hubiesen rectificado y al Barça le hubiese ido mejor. Hacer la machacada a posteriori no tiene ningún cuento. ¡Ojo! Tampoco tiene ningún cuento pretender que Xavi y Flick son lo mismo. No tiene ningún sentido querer a día de hoy decir que Xavi y Flick son prácticamente lo mismo. Nos están dando lo mismo, prácticamente. Porque en puntuación, pues uno le saca 3 puntos más que el otro a estas alturas de liga, en relación a la liga anterior. No tiene ningún puto sentido. Ningún puto sentido. Es hacer el análisis basado en minucias para esquivar el tema. El tema es, ¿se puede comparar a Xavi con Flick? Sí se puede. ¿En qué parámetros? Ahora más que nada en sensaciones. ¿Por qué? Hombre, porque hay pocos datos de Flick. La realidad es que hay pocos datos de Flick. Xavi tiene 2 temporadas, casi 3, como entrenador del Barça. Flick tiene 2 meses. O 3. No es comparable. No podemos hacer una inferencia ante un elemento que tiene muchos datos, que son 3 temporadas casi de Xavi, contra un elemento que solo tiene 3 meses. Querer comparar ahora mismo es hacer un ejercicio fútil, absurdo. No sirve. No sirve. El que lo hace es un niño de patio de colegio. No sirve. Ahora, para juzgar al señor Flick con respecto a Xavi, tienes que parametrizar otros factores que no son ni los puntos, ni qué diferencia había, ni cómo estamos en la clasificación. Es que con Xavi estábamos segundos y ahora estamos primeros. Oye, es que normal, es que habitualmente el Barça va primero o segundo. Es que lo raro es ir noveno, como estábamos con Koeman. Es que eso es lo raro. Ir primero, segundo, tercero,
Es más o menos lo normal en el Barça. Esté quien esté de entrenador. Más o menos siempre estamos en esas posiciones, excepto que haya un descalabro, como cuando empezó Koeman la temporada en la que le echaron. Y aún así, nada confirma o nada sugiere que el Barça fuese a acabar noveno. Como algunos creen que iba a acabar en segunda división. Eso no iba a pasar, pero bueno. Pero claro, hay algunos que tienen justamente ese discurso. El problema aquí no es machacar a Xavi. El problema aquí es por qué algunos, teniendo Koeman un ratio de victorias, porque a Koeman sí lo puedes comparar con Xavi. ¿Y sabes por qué lo puedes comparar? Porque Koeman estuvo una temporada y un cacho de otra. Koeman no estuvo más, Koeman estuvo una temporada y un cacho de otra. Xavi estuvo casi 3. Estuvo el doble de tiempo, Xavi, en el Barça. Ya los puedes comparar, porque por lo menos tienes una temporada completa de cada uno. Con lo cual, puedes compararlos. ¿Y qué nos dicen los datos? Pues muy fácil. Los datos nos dicen que el ratio de victorias del señor Koeman eran un 50 y creo que lo he visto antes, un 59,7%. De los partidos que jugó Koeman los ganó. 59,7%. ¿Cuál es el ratio de victorias de Xavi Hernández? Un 63,1%. ¿Los ves muy alejados el uno del otro? Que uno tenga un 60 y el otro un 63,1. ¿Os parece un rango muy amplio? ¿Una diferencia muy bestia? Como para que a Xavi se le diga que era la hostia y Koeman era una mierda. ¿Le veis sentido a esa argumentación? Cuando el ratio de victorias, ya con muchos partidos jugados por parte de ambos, es que uno consiguió ganar el 63% de sus partidos y el otro el 60%. ¿Me estás diciendo que ese 3% es como para demonizar a Koeman y ensalzar a Xavi? ¿No? Pregunta, ¿y tú crees que si dices y argumentas que Flick es consecuencia de Xavi, porque continúa una cosa que construye Xavi, ¿por qué no dices lo mismo de Koeman? ¿Por qué Xavi no fue consecuencia de Koeman? ¿Por qué los éxitos de Xavi no son en parte responsabilidad de Koeman? ¿Que hizo debutar a Gavi? ¿Que hizo debutar a Pedri? ¿O que le dio minutos a Pedri? ¿Por qué? ¿Por qué el cambio de criterio? Ese es el problema. El problema no es si comparamos o no, porque comparar hay que comparar. Comparar hay que comparar, porque si no comparas, ¿cómo sabes? Por ejemplo, si yo te pregunto, vamos a hacer un ejercicio práctico. Si yo te pregunto, ¿cuál es el ratio de victorias que debe tener un entrenador del Barça en una temporada? Vale, te voy a dar unos datos que los tengo de memoria porque los he mirado esta mañana. Mira, el peor entrenador que hemos tenido en los últimos 20 años, o los últimos, perdón, 20 años, no, los últimos 16 años, 17 años, es Ronald Koeman, que tiene un ratio de un 60% de victorias. Entre todas las competiciones, no solo la Liga, que esta es otra. No solo tomar datos de Liga. Todas las competiciones. Tiene un ratio del 60%, porque en todas las competiciones te enfrentas a equipos de todos los niveles. Si solo coges la Liga, hombre, como tengas un calendario muy bueno y solo te enfrentes a equipos de tabla media para abajo, pues claro, vas a sumar más puntos en 13 partidos que si te toca enfrentarte a todos los equipos difíciles. No tiene ningún puto sentido comparar solo en 13 jornadas. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, si comparamos las victorias y te digo, ¿cuál es para ti el ratio o el porcentaje de victorias mínimo que se le debe exigir a un entrenador del Barça para tener nivel Barça, para que el Barça sea satisfactorio? ¿50%? ¿Cuál? ¿Sabrías decírmelo? Todos estos que te tiran numeritos y te hacen estos algoritmos simplificados, pregúntales, ¿cuál es el ratio de victorias mínimo que debe tener un entrenador del Barça que sea aceptable? Ya no digo que sea bueno, aceptable, el mínimo que le tenemos que exigir. ¿Es un 60% como tenía Koeman? ¿Es un 50%? ¿Aceptarías que el Barça solo ganara la mitad de sus partidos y el resto fueran empates y derrotas? ¿Aceptarías que ganara el 60% y el 40% restante fueran empates y derrotas? ¿Aceptarías el 70%? Bueno, pues déjame que te dé unos datos. Mira, Guardiola tenía un ratio del 73% de victorias. Luis Enrique lo tenía del 76%. Y Tito Vilanova del 74%. Valverde lo tenía del 66%. Setién del 64%. Xavi del 63%. Y Koeman del 60%. En los últimos 15 años, que estos son los entrenadores, falta el Tata Martino, que no sé cuál es el ratio del Tata Martino, tenemos una horquilla que va del 60% al 76%. ¿Sería justo pedirle a un entrenador del Barça
¿Que gane el 80% de los partidos? No tiene pinta, ¿no? Porque no lo ha hecho nadie en 15 años. Y además, que no hace falta para ganar 2 tripletes. Porque con un 72% de las victorias y un 76% respectivamente, el Barça ganó 2 tripletes. Por lo tanto, no hace falta llegar al 80%. Hombre, me encantaría llegar al 80%, pero ¿es razonable pedirle a algún entrenador que gane el 80% de sus partidos? No. ¿Por qué no? Coño, porque estoy comparando el performance de los diferentes entrenadores de los últimos 15 años y ya veo que para ser un equipo campeón no hace falta el 80%, y es más, es que nadie lo ha conseguido, por lo tanto es absurdo. Es absurdo pedir algo que no ha conseguido nadie. Entonces, para ser realista, tienes este barómetro del 76 al 60. 60 de Koeman, 76 de Luis Enrique. Vale, ahora dime, ¿cuál es el número mínimo dentro de este rango con el que tú consideras que el Barça está cumpliendo con sus objetivos mínimos? ¿Cuál? ¿Sabrías decirme cuál sería un número correcto? ¿Es el 63% de Xavi? ¿O es el 60% de Koeman? ¿O es el 66% de Valverde? Pues mira, yo viendo lo que consiguió cada entrenador y por cómo jugó y el potencial que tenía el equipo, ya te digo que a un entrenador del Barça mínimo, hay que pedirle que el 66% de los partidos, 2/3, sean victorias. Mínimo. Por debajo de un 66% en una temporada, no eres apto para entrenar al Barça. Eso o el equipo tiene muy malos jugadores. Pero de salida, si solo miramos entrenadores, hay que conseguir un 60%, 66% de las victorias. De los partidos jugados, el 66% hay que ganarlos. ¿Vale? Por eso es importante comparar. Por eso hay que comparar. Para poder medir, para poder elegir, para poder saber si alguien está cumpliendo o no con lo mínimo que se le exige en el Barça. Por eso comparar es importante. Ahora, ¿es necesario destrozar al anterior? No. No es necesario destrozar al anterior, pero sí es necesario comparar. Sí es necesario evaluar las diferencias. Destrozar no. Destrozar hay que hacerlo cuando toca, que es cuando el entrenador está en el banquillo y hay que decirle las cosas a la cara. Chato, no estás cumpliendo con las expectativas. No lo estás haciendo. Y viendo los números de Xavi, desde mi opinión, y yo haciendo mi propio barómetro, es decir, 60 a 76, ni siquiera le estoy pidiendo la mitad, que sería el 68%. Estoy pidiendo el 66%. Xavi no llega a ese 66%. La pregunta es, ¿llegará Flick a ese 66%? No lo sabemos. ¿Llegará Flick al 70%? No lo sabemos. ¿Mejorará Xavi? No lo sabemos. Aún no lo sabemos. Por lo tanto, la comparativa hoy entre Xavi y Flick a nivel numérico no es posible. No debe hacerse. Hoy puedes comparar a Xavi y a Flick en cosas como: ¿te lo estás pasando bien en los partidos? ¿Estás sufriendo? ¿Disfrutas con el equipo? ¿Te transmiten buenas sensaciones? ¿Tienes bien la autoestima como seguidor del Barça? ¿Se pueden burlar de ti los otros equipos? ¿Das miedo? Estos son los factores con los que ahora te tienes que quedar, porque en tema numérico no tienes datos para hacerlo. Entonces, Jordi Cruz dice, no hace falta cargarse al entrenador anterior para alabar a Flick. Y estoy de acuerdo, no hace falta machacar al anterior, pero sí hace falta compararlo, porque si no, no tenemos medida. Si no, no podemos calibrar el performance del Barça. Y que a mí alguien que ha estado en el Barça me diga que no se puede comparar cuando estamos digitalizándonos para obtener una cantidad desorbitada de datos que nos permitan hacer inferencias certeras, o lo más certeras posibles, me está diciendo que es un incompetente y un inepto. Es lo que me está diciendo a la cara. Si tú me estás diciendo, oye, no hay que comparar a Xavi con Flick, tú me estás reconociendo que eres tonto. Porque claro que hay que compararlos. Y hay que compararlos en el mayor número de datos posibles, cuando esos datos existan y sean comparables. Repito, 13 partidos de Liga, ni siquiera coger los de Champions, no, solo los de Liga. Eso no es un ejercicio correcto de comparativa de datos. Eso es una mierda pinchar un palo. Eso es una mierda de patio de colegio. Para empezar. Segundo, si en estas comparativas hay gente que dice, oye, es que Xavi y Flick no son tan distintos, es que Koeman y Xavi tampoco. Yo no sé si Xavi y Flick en números serán muy distintos al final de temporada. No lo sé. Yo no te lo puedo decir. No estoy en el futuro. No vengo del futuro. Entonces veremos al final de temporada
qué ratio de victorias tiene Flick y eso en qué se traduce a nivel títulos. O puntos o lo que sea. ¿Vale? Eso lo veremos con el tiempo. Lo iremos desgranando a medida que se va desarrollando la temporada. Ahora, si tú me dices, oye, pero si tú compararas a Flick, a Xavi y a Koeman, ¿son muy distintos? No, no son muy distintos. Entonces, ¿por qué había gente que ahora dice que hay que alabar a Flick y a Xavi, pero había que matar a Koeman? Eso a mí no me lo puedes preguntar. Se lo tienes que preguntar a esos que hacen esos discursos contra Koeman aberrantes. Por cierto, Jordi Cruyff ha puesto en valor el trabajo de Koeman. Claro, la pregunta es, oye, ¿para mí Koeman hizo un buen trabajo como entrenador del Barça? No. ¿Por qué? Porque en mi escala de medir, que te acabo de dibujar ahora del 66%, Koeman se quedaba en el 60%. No me sirve. Y luego encima, en los parámetros de disfrutaba del fútbol, me gustaba lo que veía, sufría. Claro, en todos eran negativos. Voy a Xavi. ¿Xavi cumple con los mínimos? No. ¿Por qué? Porque se quedó en 63% de victorias y yo seguía sufriendo, yo seguía viendo mal fútbol, me seguía aburriendo, se descojonaban de la risa de mí, en partidos importantes no dábamos la talla. Hansi Flick, ¿puedo medirlo en datos? No, porque ahora poner su ratio de victorias no tendría mucho sentido, porque habrá jugado... ¿Cuántos partidos ha jugado Hansi Flick? 13 de Liga y 5 de Champions. 13 de Liga y 5 de Champions, 18 partidos. Y ha perdido 2. ¿Qué porcentaje es ese? No, seguramente le sale un porcentaje altísimo. ¿Sirve como medida para compararlo con Xavi? No. Le faltan un montón de partidos. No sirve. No sirve. Entonces, como no sirve, pues no lo voy ni a medir. No lo voy ni a medir. No me interesa medir una cosa que es absurda. Ahora mismo, que es comparar. Pero repito, ¿por qué se machacaba tanto a Koeman si su ratio de victorias era muy parecido al ratio de victorias de Xavi? ¿Por qué se ensalza la figura de Xavi solo por estar cerquita de Flick en puntuación ahora en la liga a estas alturas? El problema no es machacar, el problema es la gente que decide a quién y cómo machacar, incluso saltándose sus propias argumentaciones. Ese es el gran problema que tiene el Barça. Entonces, yo le diría a Jordi Cruyff y al barcelonismo, mirar, esto es así de simple. Cuando tú tienes un entrenador, tienes que mirarlo con lupa. Igual que a un futbolista, los tienes que mirar con lupa, porque el Barça tiene exigencia. Lo lamento, el Barça tiene exigencia. El que no sepa aceptar que el Barça tiene una exigencia, pues mejor que no opine. Ahora, la cuestión es decir, bueno, pero la exigencia es un concepto poco volátil, ¿no? ¿Cómo medimos la exigencia? ¿Cuál es el parámetro? Bueno, claro, hay que crear ese concepto, hay que parametrizarlo, hay que estructurarlo en datos. Eso, exigencia, ¿qué significa exigencia? ¿Significa que hay que meter 5 goles por partido? No, ya sabemos que no. ¿Por qué? Hombre, porque si yo cojo el entrenador con más goleadas y el entrenador con menos y dibujo un rango, podré decirte un poco más o menos qué puedo esperar o qué podemos exigirle al Barça, que es como el rango que te he hecho yo de victorias. Yo te digo, oye, el peor entrenador de los últimos 16 años es Koeman con un 60%. El mejor es Luis Enrique con un 76%. ¿Qué le puedo reclamar yo a un entrenador del Barça? Pues ya queda claro. No le puedo reclamar un 80%. Ya queda claro. No le puedo aceptar un 40%. También queda claro, ¿no? O sea, estos extremos quedan totalmente dibujados con lo que os he presentado, con lo que os he dicho antes de los datos. Quedan completamente dibujados. Si el peor entrenador tiene un 60% y el máximo tiene un 76%, bueno, pues me tengo que mover en ese rango. En la exigencia. Bueno, pues vamos a exigir. Cada uno podrá poner el porcentaje donde... Habrá gente que dirá, pues para mí con un 60% estamos. Vale, yo te diré, hombre, me parece raro que en un rango entre diferentes entrenadores, elijas el peor, como el rango mínimo. Porque claro, entonces estás poniendo a todos los entrenadores, pasan el filtro. Es más, todos lo pasarán, porque lo normal es que en ese rango de los últimos años, por debajo del 60%, prácticamente no haya nunca nadie. Por lo tanto, tú no tienes un buen criterio. Tú tienes cero criterio para poder definir quién es un entrenador apto o no para el Barça. Puedes decir, oye, pues para mí el que baje del 76% ya es malo. Yo pongo soy súper exigente. Todo el mundo tiene que tener lo que hizo Luis Enrique. Hombre, te diría, hombre, te estás pasando, nadie va a superar el corte. Para ti todos los entrenadores van a ser una mierda. Además, no tiene ningún sentido, porque con el 72% de victorias de Guardiola, el Barça ganó un sextete. Y ganó 2 Champions. Y ganó un montón de mierdas, de ligas y de Copas del Rey. Y Guardiola ganó 14 títulos en 3 años, o no sé cuántos. Entonces no hace falta pedir el 80 para ser un equipo exitoso. Con el 72 va de sobra. Con el 72 tienes al mejor Barça de la historia, imagínate.
Entonces, bueno, pero ¿es verdad que te sirve este rango para poder determinar una exigencia? Bueno, esto es lo que tiene que hacer el barcelonismo. El barcelonismo tiene que tener claro qué significa tener nivel Barça. Y esto se puede hacer con los datos, pero si hay gente que hace comparativas para mantener un relato de que, no, si es que Xavi se parece mucho a Flick. Bueno, eso yo no lo sé. Ya te lo digo, yo no te lo puedo responder a nivel numérico, porque no tengo suficientes datos con Flick. Lo que sí te lo puedo responder es a nivel Koeman. Y a nivel Koeman, Xavi se parece mucho a Koeman. De hecho, se parece más a Koeman que a Luis Enrique, que a Guardiola o que a Tito Vilanova. Que son equipos que ganaron títulos, batieron récords de puntos, hicieron tripletes. Se parece más a Koeman que a estos. ¿Se le puede pedir a cualquier entrenador que llegue al nivel de estos? Hombre, es lo ideal, pero no sería la exigencia principal. Porque eso estamos hablando de la excelencia. No estamos hablando... El mínimo no puede ser ese. Ese es el máximo. Eso es el mundo ideal. El mínimo es el 66% de Ernesto Valverde. Que tiene mejor número, también tenía mejor equipo, que Xavi Hernández. Porque Xavi Hernández seguramente con el equipo, y Koeman con el equipo de Valverde, pues seguramente también habrían igualado ese 66% de Valverde. No tengo ninguna duda. La demonización de Koeman no tiene sentido si vas a alabar a Xavi en relación a Flick. Porque te tendrías que dar cuenta que Koeman está muy cerca de Xavi. Y no vale aquello de, es que íbamos novenos. Ya, pero eso es circunstancial en un momento dado de la clasificación. Es que no ganamos una liga, no, ganamos una Copa del Rey. Vale, ganamos. Es que teníamos a Messi, un Messi que se quería ir del Barça. Porque esa temporada de Koeman arranca con un Messi queriendo mandar un burofax. Bueno, manda un burofax diciendo que se va. Y el Barça diciéndole que no se puede ir. Y los primeros 3 meses de Messi en el Barça son un desastre. Los peores 3 meses de toda su carrera en el Barça. Porque el chaval se quería ir del Barça. Lo mires por donde lo mires. Si quieres tirar de datos, entonces tira de datos. No te vayas por las ramas con es que este tenía Messi, es que este no tenía Messi, es que este no... No. Si quieres hablar de datos, habla de datos. Y luego hablemos de los condicionantes. Pero los datos lo que te indican es que Xavi era un entrenador muy cercano a Koeman. Y el problema aquí del Barça no es que haya gente que hayamos destrozado a Xavi al lado de Flick, porque repito, yo no lo he hecho esto en este canal. El problema es que hay gente que ha destrozado Koeman al lado de Xavi. A Koeman al lado de Xavi. Cuando te repito, el ratio de victorias es prácticamente el mismo. Es prácticamente el mismo. 60 de Koeman, 63 de Xavi. Esa es la reflexión que hay que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que sí machaca a alguien que se parece mucho a Xavi y sin embargo a Xavi, que ahora mismo, no en datos, sino en otros factores, no se parece nada a Flick, lo quieren igualar a Hansi Flick? Lo quieren poner a la altura de Hansi Flick. Cuando, repito, a nivel numérico no podemos hacer eso. No todavía. Y además Xavi a nivel numérico no está cerca de los grandes Barcelonas de la historia. Reciente. No está cerca, está en la parte baja. De hecho, en cuanto a datos. Es que Xavi estaba en reconstrucción. Sí, Koeman también. Koeman también estaba. Por eso tiene un 60% y el otro un 63%. Por eso son iguales. Pero es que Flick te ha cogido un equipo que no rendía el año pasado, por más que hablemos de 85 puntos, porque hay que ver cómo se consiguieron el cómo, que tampoco te lo explican. Claro, no es lo mismo que lo que está haciendo Flick. No es lo mismo. Y si Flick sigue a este ritmo, no va a ser lo mismo. Y quizá Flick también se quede en 85 puntos. Pero la diferencia entre un Barça y el otro es muy aparente fuera de los números. Fuera de los números. Por eso el análisis no puede ser solo cuantitativo. Tiene que ser cuantitativo y cualitativo. Y esta gente que se llama analistas y que hay gente que les pone la vitola, no saben hacer análisis. No saben. Hacen análisis muy de barra de bar. Y no hay más. Entonces de aquí le digo a Jordi Cruyff, Jordi, tienes razón, no hay que machacar al anterior para alabar al de ahora, pero sí hay que comparar. Y cuando se hacen las comparativas, hay que saber hacerlas para poder hacer un diagnóstico de quién ha sido quién en la historia del Barça. Y Xavi, sus números no indican que haya sido uno de los mejores entrenadores de la historia del Barça. Veremos qué números nos da al final Hansi Flick. Decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.